Bueno, buenos días. En la semana anterior no pudimos tener estudio, pero esta semana vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de Pedro. Y ahora hay un punto de inflexión, porque Pedro no vuelve más a ver al Señor hasta que muere. Y en este momento vamos a ver ahora a un Pedro diferente en el siguiente sentido, y es que va a pasar de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento. Quiero recordarles solamente, ¿recuerdan que estudiamos cuando Pedro estuvo con Jacobo y con Juan junto al Señor, cuando el Señor se transfiguró? Y Pedro supo que los que estaban con el Señor eran Moisés y Elías, ¿recuerdan? Sí, Sí, señor. señor. Bien. En ese momento, Dios Padre aparece en una nube de luz y le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo: Este es mi Hijo amado, óiganlo a él. De pronto nosotros pasamos muy rápido por ese a él, óiganlo, o a él, oíd. Ese oíd es imperativo, pero lo interesante es que ellos saben que el Señor Jesús está reunido con Moisés y con Elías. Cualquier judío, cada vez que se refiere a las escrituras, se refiere a ellas como la ley y los profetas. La ley y los profetas. Adivinen quién es el que dio la ley. Moisés, ¿Y quién era digamos, el representante, el profeta más famoso de todos los profetas que tuvo Israel? Elías, Elías. Elías. Ahora Dios Padre se aparece, ellos agachan la cabeza y el Señor Dios Padre le dice: ya no es Moisés, ya no es Elías, al que hay que oír es a Jesús, porque este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco, y por eso a él es al que tienen que oír. Bueno, para nosotros de pronto hemos pasado muy rápido por ahí, pero recuerden el Sermón del Monte. Vez tras vez el Señor dijo: a ustedes les fue dicho que no matarás. Pero yo les digo que a ustedes les fue dicho que no adulterio, pero yo les digo que eso debió retumbar en la cabeza de los que estaban ahí, porque está diciendo Dios Padre que la autoridad absoluta ya no está en las escrituras. La autoridad absoluta está en aquel que Él envió para que las escrituras pudieran tener el sentido correcto con el cual Dios las escribió. ¿Estamos? Sí, señor. Pedro ahora se va a enfrentar a esto, pero de una manera vivencial. A esto que ya había vivido se va a enfrentar de una manera vivencial. Así que quiero que por favor me acompañen a el libro de Lucas. Lucas capítulo 24. ¿Lo pueden leer en la pantalla? ¿Lo pueden leer? La resurrección. Sí, señor. Ok. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado para amortajar a Jesús. Algunas otras, el primer día de la semana, y algunas otras mujeres con ellas. Porque está hablando de aquí, de arriba. Aquí dice en el versículo
55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también a José de Arimatea y a Nicodemo y vieron el sepulcro donde fue puesto el cuerpo del Señor. Y cuando ellas se devolvieron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana, muy de mañana, ellas vinieron al sepulcro trayendo las especias que habían preparado, y no solamente las que estaban en el momento en que los sepultaron, sino que algunas otras mujeres también con ellas. Y ellas hallaron aquí, y ellas hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron, ¿qué tuvieron? Temor, como siempre. Y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué? Ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Él ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, no Dios, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, Dios hecho hombre encarnado, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas entonces se acordaron de esas palabras y volviendo del sepulcro, le dijeron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Quiero que ustedes tengan muy pendiente esto. No se devolvieron solamente a los 11, es que no estaban solamente los 11. Había un montón de los que habían escuchado a Jesús, de los que habían visto su muerte, y habían varios, no sé cuántos, pero habían más que los 11 discípulos. No eran solamente los 11. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas. No solamente eran los que estaban con los 11, además llegaron todas estas mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Le dijeron lo que el ángel les había dicho. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, no, ellos inmediatamente creyeron, sobre todo Pedro. Pero a ellos les parecía que lo que ellos decían, ellas decían era locura y no las creían. Pero levantándose, ya sabemos quién, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Ok, todos pues entendemos el pasaje, ¿cierto? Todos lo podemos ver clarísimo. Sí. ¿Qué sucedió? Habían unas mujeres que estaban viendo cuando sepultaban al Señor Jesús. Un señor José de Arimatea y un señor llamado Nicodemo. Ambos pertenecen a los principales, al Sanedrín. Y les importó cinco tomar y acercarse a un muerto y quedar impuros para la fiesta de la Pascua y luego para el Sabbat. Ellos quedaron impuros, entre comillas, de acuerdo con la ley judía, y les importó nada con tal de llevar el cuerpo del Señor Jesús a un sepulcro nuevo y poner la piedra. Luego los del Sanedrín, en el día de reposo, se van y hablan con Pilato y colocan una guardia romana, obviamente, porque ningún judío podía ser guardia en el día de la Pascua y menos en el día de reposo siguiente. Así que ellos colocaron una guardia romana. Las chicas estaban pensando semejante piedra.
prepararon las especias aromáticas con las cuales se embalsama entre los judíos en ese tiempo, y luego se fueron a preparar la Pascua como era normal. El primer día de la semana, ellas van al sepulcro que las chicas vieron, pero además de ellas se le unen otras. Vamos a embalsamar al Señor. Entonces se fueron y el sepulcro estaba abierto. Al encontrar abierto el sepulcro, entraron y estaban. ¿Qué pasó? Vimos la piedra cuando la corrieron. ¿Qué pasó? Aparecen los ángeles y les dicen, oigan, porque están buscando al que vive. Ellas, por temor, agachan la cabeza porque creen que es alguna cosa rara. De pronto Dios se les apareció y bueno, y si eran ángeles, muy claramente llevaban un mensaje y por lo tanto eran ángeles. La palabra ángeles significa mensajero. Les dan la noticia y ellas salen corriendo, todas las señoras salen corriendo a avisarle a los discípulos como es natural. Los discípulos están reunidos con una serie de otros discípulos de Jesús. Perdón, voy a poner bien las palabras. Los 11 apóstoles están reunidos con otros discípulos de Jesús que habían escuchado las enseñanzas de Jesús desde el principio. Eso significa que no todos, nosotros siempre pensamos en que solamente eran los 11. No, había muchos más que habían acompañado al Señor Jesús durante todo su tiempo. Habían más, solo que los apóstoles son los 12 que él dijo, fulanito, sutanito, prenseito, vengan acá y los nombro a ustedes apóstoles. Recuerden eso. Así que se le unen las mujeres, le cuentan lo que les dijo el ángel o los ángeles y ellos no lo creen. Pero Pedro sale corriendo a verificar si es verdad. Eso nos lleva a Juan capítulo 20. Por favor, Juan capítulo 20. Tienen su Biblia, ¿cierto? Sí, señor. Juan capítulo, Juan capítulo 20. Listo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, ahora para que tengamos pendiente de que el Pedro del que está hablando Lucas es el mismo Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, y este otro discípulo es Juan. ¿Por qué sabemos eso? Que fue el que escribió, lo ven acá arriba, Juan. Juan corría más que Pedro porque obviamente Pedro era mayor. Bueno, él bajó a mirar y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, esta es una muy buena expresión que les voy a explicar ahora. Tenga en cuenta eso. Luego Simón entró detrás de Juan y vio los lienzos puestos. Pero además el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ok? ¿Qué sucedió? No habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los discípulos suyos, o a los suyos, a los que estaban reunidos. ¿Ok? Entonces ahora vemos a Pedro, a Juan y María corriendo hasta el sepulcro. Se van todos corriendo hasta el sepulcro. Llegan al sepulcro y cuando entran, bueno, el primero que llega, Juan llega primero, asoma la cabeza, normal, asoma la cabeza, ve los lienzos, pero no entra. Ajá, pero Pedro llega después y ese sí va para adentro. Y entró.
y encuentra los lienzos y el sudario enrollado en otro sitio. Ahora bien, las palabras que aparecen aquí no es como lo que nosotros nos sabemos o nos han dicho con todo eso que han hablado del, ¿cómo se llama? Del manto de Turín, del lienzo de Turín o como se llame eso, de que hubo un estallido desde adentro y quedó grabada la imagen. No, 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 no. El, es como si el Señor se hubiera levantado, cogió los lienzos, los enrolló, los puso aquí, se quitó ¿cómo se llama? El manto que le ponen así, que es completo desde los pies hasta la cabeza y tapan la cara, lo enrolló y lo puso al otro lado. ¿Sí pasó? Nada de que, puro esoterismo y pura tontería. Tengamos eso muy en cuenta. Pedro, y lo dice muy claro, Pedro, ellos no habían entendido, vio, entró Juan, vio, creyó y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Quién se quedó? Simón, ¿Quién se quedó? Pedro, No, 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 no. Miren lo que dice. Y ella vio, se quedó. ella fue la que se quedó. La que se quedó fue María Magdalena. Ah, María se queda y estaba fuera del sepulcro llorando. ¿Están leyendo, cierto? ¿Están leyendo? ¿Sí ven? Señor, sí, señor. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En ese momento se da la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Estaba llorando porque ella pensaba que el cuerpo alguien se lo había llevado, o sea, le había quitado las vestiduras. Está hablando con ángeles. Eso es increíble. Los mismos ángeles que le acababan, le dijeron antes, él no está aquí, él vive, etcétera, etcétera. Y va y habla con los ángeles le dicen nuevamente, ¿por qué lloras? Ok. Se voltea, ve que el Señor está ahí, pero no sabe que era Jesús, porque no cree que Jesús haya resucitado. No lo puede ver. Ella piensa en el cuerpo que se llevaron. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella está pensando que era el que tenía la huerta o donde se colocó el cuerpo. Señor, si tú, el dueño, te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una pregunta, ¿por qué ella no podía ver al Señor Jesús? ¿Por qué ella no podía ver al Señor Jesús? Porque no creía. Perfecto. Fe. Nosotros, nosotros necesitamos ver para creer. El Señor Jesús está mostrando creer para ver. No puedes verme. No, en el reino de los cielos, recuerden lo que hablamos la vez pasada. En el reino de los cielos es totalmente contrario al reino nuestro. Aquí es yo veo, yo creo. En el reino de los cielos es tú crees, entonces ves. Bienaventurados los que creyeron sin ver.
Ese es el reino de los cielos. No ¿Cierto? puede ver porque su conciencia no la deja ver al Señor. Su estado consciente no la deja ver porque no puede creer que ese que está ahí es el que murió hace 3 días y que ella vio morir en una cruz y que vio cuando lo metía en el sepulcro. No lo puede creer y por lo tanto su mente no logra entenderlo, visualizarlo. Eso no me lo invento yo, esa cosa es totalmente natural en la psicología, eso sabe todo el mundo. Ok. Ahora Jesús ya no la llama mujer, le dice María. Y entonces, ella le dice, Raboni. El Señor le dice, no me toques, no me toques, porque, ¿por qué no lo puede tocar? Interesante, ¿no? ¿Por qué no lo podrá tocar? Bueno, no se preocupen, eso no es tan. Pues lo que el Señor dice ahí es porque no ha subido al Padre, pero realmente la razón Ah, no. muy bien, porque aún no he subido al Padre. Significa yo todavía no tengo, todavía soy espiritualmente espiritual. No tengo el cuerpo que debo tener para que tú me puedas tocar. Pero ve a donde mis hermanos, ustedes están viendo ¿me están viendo a mí o están viendo El texto. no, sí, el texto? Ve a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Primera persona a la que el Señor, después de haber resucitado, se le aparece es a María Magdalena. ¿Ok? ¿Ok? Si Sí, señor. seguimos la línea de Marcos, si seguimos la línea de Marcos, voy a llevarlos a Marcos un momento. Marcos 16. Aquí dice que Jesús se aparece a María Magdalena después de haber resucitado cuando ella estaba llorando y toda la cosa. ¿Sí? Ok. Ahora, dice aquí según Marcos que, recuerden que Marcos es el amanuense de Pedro. Dice que después apareció a dos de ellos que iban en camino, no dice aquí, yendo hacia el campo, pero nosotros sabemos hacia dónde iban. Nosotros sabemos hacia dónde iban porque lo hemos leído muchísimas veces en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13. ¿Recuerdan? En el camino de Emaús, dos de ellos iban en el camino de a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando y el Señor Jesús se les aparece a ellos dos. ¿No les parece interesante? No se le aparece a los discípulos de primero. No, perdón, no se le aparece a los apóstoles primero, sino que se le aparece a dos discípulos que iban hacia Emaús. Uno de ellos se llamaba Cleofas. ¿Ok? Ellos le dicen, bueno, el Señor empieza a hablarles, les cuenta todo el cuento. Y ellos están comentándole y le comentan a él, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lo que estaban diciendo es, ya murió, ya lleva 3 días enterrado, o sea, ya no hay nada que hacer, murió realmente. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día
fueron al sepulcro. O sea que estos dos que están aquí estaban con los apóstoles cuando las mujeres fueron a decirles, oigan, el Señor resucitó. Como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Quiénes fueron esos que fueron de los nuestros al sepulcro? ¿Quiénes fueron? Por favor, no es retórica. Los apóstoles, ¿no? Ay, Dios mío, por favor. Algunos, ¿quiénes fueron los algunos que fueron corriendo? Ay, no. Pedro y Juan. Pedro y Juan, acabamos de leerlo. Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro para verlo. ¿Están siguiendo el relato? Ole, ¿están siguiendo el relato? Sí, señor. Y Estoy llevándolos para sí, que... yo por lo menos apago el micrófono porque es que hay mucha bulla por acá. Ok, pero cuando yo les pregunte, por favor, respóndanme para yo saber si van siguiéndome. Porque es importante, aunque parezca que en este momento no parezca importante, esto que estoy hablando es muy importante para que podamos entender lo que sigue. Si no entendemos este relato, parece un relato, ah, sí, todos lo sabemos. No, no lo sabemos. No lo hemos hecho. Tengan, por favor, respóndame cuando yo les pregunte, ¿vale? Ok, voy de nuevo. Eh, que también se nos han... Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles y fueron algunos de los nuestros, Pedro y Juan, al sepulcro y hallaronlo así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, no vieron a Jesús. Entonces el Señor les dijo, ¡ay, insensatos y tardos de corazón para qué! ¿Cuándo es que somos insensatos y tardos de corazón? Cuando no creemos. Cuando no creemos lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, fíjense bien, primero tenía que entrar a su gloria. Por eso es que María no lo puede tocar, porque solamente lo que ella vio fue su espíritu. No lo podía tocar, porque no tenía cuerpo, no había ido a la gloria, tenía que entrar a la gloria. Y comenzando desde Moisés, ¿recuerdan la Torá? Moisés, el de la transfiguración, y siguiendo por todos los profetas, ¿recuerdan? Elías, Moisés y Elías les mostró todo lo que las escrituras decían de él. Por eso a él óiganlo. Es una maravilla esta cosa. Llegaron a la aldea y le dijeron, mira, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. No lo habían reconocido. Si María Magdalena, que había estado tan cerca del Señor todo el tiempo, no lo reconoció, estos tampoco. ¿Por qué razón? ¿Cómo van a creer que aquel que está en el sepulcro allá en Jerusalén, ya vamos caminando para Maús, que va a ser este que está aquí con nosotros? ¿Quién sabe? Mira, quédate con nosotros. Así que el Señor entró y estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan, lo bendijo, los partió y les dio.
Perdón, ¿cómo es este cuento? Habían dos discípulos que entendían eso de sentarse a la mesa, tomar el pan, bendecirlo, lo partió y darlo a ellos. ¿Dónde hizo eso Jesús? En la última cena con ellos. ¿Y estos dos cómo sabían eso? Se los dejo de tarea. Entonces le fueron abiertos los ojos, vean bien, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él se le desapareció de su vista. Y entonces se decía el uno al otro, óigame, ¿no nos ardía el corazón mientras nos estaba hablando en el camino, mientras nos estaba diciendo desde Moisés, como lo ha dicho durante todo el tiempo? La escritura dice, escrito está, la escritura dice, escrito está, desde Moisés hasta Elías nos lo ha venido diciendo durante todo el bendito camino hasta Emaús. Posible que no lo hayamos recuperado, que lo hayamos entendido? ¿Cómo es posible que no hayamos entendido que era Él? Así que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos. Recuerden, no estaban solos, estaban un montón de ellos reunidos. Y entonces ellos le dijeron a los 11 y a los que estaban reunidos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Bueno, los que estaban reunidos le respondieron a estos dos chicos que venían de Maús y les dijeron, sí, definitivamente el Señor ha resucitado y se le apareció a quién. A ¿A quién se le Simón. apareció? A Simón. Simón. Entonces vamos a tener, ahora hagamos el recuento. Resucitado se le aparece a María Magdalena, ¿cierto? María Magdalena no puede tocarlo, pero los de Maús sí. Se aparece a unos que van hacia Emaús. A ellos se les aparece, parte el pan y por lo tanto ya tiene cuerpo. Para partir el pan necesita tener cuerpo y ese cuerpo ya no es el cuerpo normal, porque cuando termina de partir el pan y ellos lo reconocen, él se desaparece. Espera. Y cuando ellos llegan cuando van desde Emaús hasta Jerusalén, mientras eso pasa, en algún momento el Señor se le aparece a Simón. No a todos, solo a Simón. ¿Recuerdan? Simón sale corriendo. Simón sale corriendo. Recuerden eso. No estoy yo. En el ¿qué? Sí, exacto. Se le aparece a Pedro, a Simón, y es interesante. Solo. Ya van tres a los que se les aparece, digamos, personalmente. Y miren qué fue la clave para que ellos lo reconocieran. El partir el pan. ¿Cómo supieron ellos si eso había sido en la cena? Porque ellos ya habían podido conversar con los otros. Después de la cena, los apóstoles debieron haberle ido a contar a los otros. Perfecto, muy bien. ¿Qué fue lo que el Señor les había dicho? Hagan esto para que me recuerden. Ujú, Así que ya ujú. habían hecho esto mismo en memoria del Señor a aquellos que no habían estado y por lo tanto ellos reconocen, eso fue lo que hizo el Señor y que estos apóstoles nos mostraron a nosotros. Excelente, muy bien, perfecta apreciación, muy buena apreciación. Ok. Ah, luego vamos Vamos a seguir ahí en Lucas, ¿será? Bueno, sí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
el Señor Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes. ¡Ay! Estos se espantaron y se atemorizaron y pensaban, ¿qué espíritu? Y se le presentó a María, a los de Maús, a Pedro. Ya todos están diciendo lo mismo. Se presenta el Señor y se coloca en la mitad, después de lo que les dijeron los de Maús, de que él se les había desaparecido, se coloca en la mitad. Y todavía, ¿qué es lo que hacen? Todavía no creen, aún en ese momento todavía no creen. No creyeron, no creyeron. Y por eso se atemorizaron. ¿Cuál es el remedio contra el temor? Es el confiar en Dios. Es el creer, es la fe. No hay otro remedio para el miedo. El miedo es inherente a nosotros, nos permite vivir, pero nosotros podemos vivir o sometidos al miedo o sometidos al Señor. Pero si nos sometemos al Señor, podemos vencer nuestros miedos. Sin el Señor y sin confiar en el Señor, que todo lo puede, nosotros seremos vencidos por el miedo. Es lo que pasó. De nuevo, vuelvo a la escritura. ¿Qué fue lo que les dice el Señor? ¿Por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos de los fantasmas y los atemorizantes? Oigan, miren mis manos y mis pies. Yo soy. Palpen, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Tengo carne y tengo hueso. No fue solamente a Tomás al que le dijo, mete tu dedo aquí en la llaga. No fue solamente a Tomás, a todos los que estaban ahí, no solamente a los 10 que estaban o a los 11, no sé cuántos estaban, los 10 creo que era. Y a los otros discípulos, no, no solamente fue a Tomás, fue a ellos también. Les dijo lo mismo y les mostró las manos y los pies. Ahora estaban tan gozosos que no lo creían porque estaban maravillados. Así que para demostrarles, ¿tienen algo aquí de comer? Le dieron un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que fue lo primero, que fue lo que hizo Juan, predicar sobre el arrepentimiento, y qué es lo que dijo Jesús, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. No solo los 11, todos los que están ahí son testigos. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Escuchen esto. Sobre ustedes, sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Tengan esto en cuenta, por favor, colóquenlo en la mente. Pero vamos un poquito aquí atrás. ¿Esto cómo es de que les abrió el entendimiento? ¿Cómo es que se le abre el entendimiento? Ok, la primera cosa que vamos a hacer
es ir a Juan 20, versículo 22. Ah, perdón. Quiero escuchar. ¿Están siguiendo están siguiendo lo que está pasando? Esto es importantísimo. Y la razón es que Señor. Pedro tiene que entenderlo muy bien para poder llegar al momento en el que el Señor va a tratar con él. Pedro tiene que, ¿cómo se llamaría eso? Como experimentar todo lo que está pasando para que pueda llegar al momento en que él pueda entenderlo bien y pueda asumir su papel, ¿de acuerdo? Por eso es que lo estoy llevando por toda la línea de tiempo para que podamos como localizar los momentos para Pedro, ¿sí? Ok, me voy a la lectura de nuevo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, entonces estamos hablando lo mismo que Lucas narró, estamos llegando a esta misma parte. Este es el mismo momento en el que él se pone en la mitad. El primer día de la semana, pero ya tarde, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por... ¿Por qué estaban reunidos ahí? Ellos estaban Miedo, huyendo, o sea, ellos estaban siendo perseguidos después. miedo. Ajá, miedo. Y Jesús vino y se puso en la mitad y les dijo, paz, dejen del miedo, tengan paz. Les mostró las manos y el costado. Recuerden lo que acabamos de leer en Lucas. Y luego los discípulos se regocijaron, como lo leímos en Lucas. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como a mí me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Véanlo. Dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo todos los que estaban en ese día ahí, porque el Señor les dio el Espíritu Santo. Es la única manera en que esto puede ser posible. Esta apertura del entendimiento para que comprendiesen las escrituras solamente la puede hacer el Espíritu. Ay, ¿cómo sabemos eso? Por esto que dice aquí abajo. Juan 14, 25 al 29. Les he dicho estas cosas, y qué es lo que le estaba diciendo, que vendrían y harían morada en las personas de aquellos que amaran al Señor. Y entonces les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. ¿Cómo? Otra vez, perdón. Aquí. Abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Ok? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Con qué comienza el Señor? La paz les dejo, mi paz les doy. No es como la paz del mundo. No tengan miedo. Esta es la frase que nosotros debemos entender. Si nosotros confiamos en el Espíritu Santo que tenemos, no tenemos por qué tener miedo. Debemos tener paz, porque no es la paz como el mundo nos la da, una paz que es efímera. No, es la paz del hecho de que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseña y me recuerda todas las cosas, todas.
las cosas que el Señor Jesús primero me enseñó. Segundo, me recuerda. Cuando tú te acuerdas de los pasajes, de las escrituras, cuando pasas tiempo en el momento en que tienes una anfugia, una angustia, y dices, Señor, por favor, mira, si te quedas quieto un momento, el Espíritu Santo va a recordar en tu corazón, en tu mente, lo que el Señor ha dicho. Y miren lo que dice en el capítulo 20, que es lo que a donde queríamos llegar. En Juan 20, 19, 19. Recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Ah, pero un momento, Luis Carlos, allá no dice en Lucas, pero en Lucas dice otra cosa. Dice que vayan a Jerusalén, que yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cierto? ¿Cuál es Sí, la promesa del Padre? el Espíritu Santo de Dios. Ok. Recibiríamos el Espíritu Pero el Santo. Señor Jesús no les dijo que recibirían al Espíritu Santo. Les dijo hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, no en ustedes. Él sopló el Espíritu Santo y les dio el Espíritu Santo. Ahora tienen el Espíritu Santo el primer día en el que el primer día en el que el Señor resucita. ¿A dónde les había dicho él que debían ir ellos, que el Señor los iba a encontrar? ¿En Galilea? En Galilea. Muy bien, excelente. En Galilea. Bueno, paremos aquí un momento. Hemos entendido lo que... Espere. Hasta aquí. Hemos entendido bien lo que sucedió. Primero se aparece a María Magdalena, después va a los señores de Emaús. Mientras ellos se regresan, se le aparece a Pedro. Pedro se regresa donde están los discípulos y les dice, se me ha aparecido el Señor y el Señor está vivo, etcétera, etcétera. Y todos están maravillados. Y cuando llegan los de Emaús, les dicen, oiga, sí. Y Pedro también se le apareció y nos ha dicho la misma cosa. Y estaban ahí todos en la noche de ese día, del primer día de la semana, cuando el Señor se les aparece en la mitad. Les dice, a ver, dejen de tener miedo, soy yo. No es un fantasma, no es un espíritu, nada que ver. Soy yo, mírenme. Miren. A ver, ok. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento desde Moisés, los profetas, y si no quieren, miren los salmos que también dicen lo mismo. Yo tenía que padecer y ahora estoy resucitado al tercer día, tal como dicen las escrituras. Ok. Ahora, él les dice, yo los voy a enviar a hacer lo que yo he estado haciendo. Pero para que ustedes lo hagan, no pueden hacerlo por ustedes mismos. Necesitan lo mismo que yo tuve. Así que él sopla el Espíritu Santo sobre ellos. No, en ellos. Perdón, en ellos. Eso es muy importante. Sopla el Espíritu Santo en ellos. En todos los que están ahí. No es solo Pedro, no es solo Juan, no es solo Jacob. Todos. Todos reciben el Espíritu Santo en ese día. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ah, iba a ir a Galilea, pero no voy a llegar porque son las 9:55. A los que están escuchando, yo sé que todas estas cosas parecen raras, pero realmente eso es lo que aparece y lo que dice en la Biblia.
Ahora, una cosa, y eso quiero dejarlo antes de terminar, una cosa es que reciban el Espíritu Santo y otra cosa es que sean investidos de ese poder. Son dos cosas diferentes. Recuerden, el Señor Jesús empezó a predicar cuando Juan ve que el Espíritu Santo desciende sobre él, pero ya él era el Hijo de Dios. Ya él era el Hijo de Dios. Y por eso hay una voz que dice en ese momento, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo baja a él, Juan lo ve y entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el que me envió a mí dijo que donde aquel al que yo viera que bajaba el Espíritu y reposaba sobre él, ese. Una cosa es que tú seas hijo de Dios y otra cosa es que estés investido del poder. Y de eso es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Estas películas así son buenísimas. Muy bien. Muchas gracias por escuchar. Si lo escucharon hasta ahora, creo que estarán tan sorprendidos como yo estuve cuando lo leí y lo entendí. Pero es demasiado hermoso, en serio, que tengamos un Dios como ese. O sea, te damos muchísimas gracias, Dios. Sabes que yo, yo creo que hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos estado en ese momento. Hoy todavía tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder y sin embargo todavía nos maravillamos de las cosas y a veces hasta ni creemos, pero ojalá que todo esto que hemos aprendido hoy sea muy útil para nuestras vidas y aprendamos que miedo es correcto sentirlo, somos humanos, pero los que somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, sabemos que no hay que temer, que podemos pasar por encima del miedo, que los obstáculos o los enemigos o la vida no es suficiente para detenernos, porque tenemos un Dios inmenso que nos ha amado como nadie nos puede amar. Eso sí, podemos amar a los demás como Él nos ama. Una bendición para todos.